Amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que seamos y estemos siendo sintonizados. Esto es Explorador TV, en esta propuesta informativa en donde hemos empezado por ir recuperando la historia de nuestra querida Loja. Vamos a conversar, empezamos por temas locales, luego hablaremos más adelante de temas nacionales e internacionales. Para conversar, para empezar, quisimos estamos haciendo un programa especial sobre el paro de Loja, que parece ser es una especie de punto de quiebre en el desarrollo de nuestra ciudad. Y para conversar sobre eso, nos acompaña Rómulo Salazar. Bienvenido, gracias por estar aquí. Rómulo, habíamos quedado entonces en el programa anterior de que ya se habían identificado las necesidades de Loja, los 4 o 5 puntos importantes que había que pedirle al gobierno que los atienda. Y ahora venía la parte de tomar alguna resolución para que esos 5 puntos puedan finalmente ser atendidos, y se convoca a una asamblea. ¿Qué pasó? Bueno, me parece que habría que comenzar diciendo que pasamos la prueba. Es decir, quiero referirme a que la concurrencia del pueblo de Loja a esa asamblea fue masiva, a tal punto que la gente no pudo entrar toda. El local fue insuficiente para que entrara toda la concurrencia que estaba ahí. Llegaron a la calle, se estuvieron en la calle Rocafuerte. El local era el Teatro Universitario Bolívar, que Ajá. siempre fue el teatro de los grandes acontecimientos, la vida no solo universitaria, sino del pueblo de Loja, porque eran acontecimientos promovidos, en definitiva, por el movimiento estudiantil, la FEU, en definitiva. ¿No? Ya. Entonces, esa concurrencia, en definitiva, yo la menciono así, en esos términos, primero porque obedece a la verdad, y segundo porque le permite a la gente que nos está escuchando hacerse una idea de que realmente fue una gran movilización que no se ha repetido. Ahora, ¿qué pasó en esta concentración dentro del Teatro Bolívar? Pues que llegamos hasta la designación. En primer lugar, se discutió sobre la declaración del paro, ¿no? ¿Convenía Entonces, o no convenía? ¿Convenía o no convenía ir al paro? Esa conducción se la encargamos al señor rector de la universidad, ¿no? El rector dirigía la asamblea. Él presidió la asamblea, sí, el rector de la universidad, el doctor Jorge Mora Carrión, que a la época tenía esas funciones, y se designó entonces al comité de paro. Una vez que se aprobó, primero se aprobó ir al paro. Me estoy saltando, primero se aprobó ir al paro, porque esa declaración era fundamental. Había que decidir para qué nos habíamos reunido y qué objetivo teníamos y en torno de qué. Entonces se determinó que nos declarábamos en paro, y se señaló también las banderas, los 5 puntos que habíamos mencionado. Y 5 puntos que hay que recordarlos. Hospital. Sí, eso. Dinero para el orden no importa mucho. Ya, el hospital, la construcción del Bernardo. Del Bernardo, el presupuesto de la universidad, la pavimentación de Loja y la vialidad. Y la vialidad de la provincia, ya. De los 5 puntos. Y entonces pasamos a designar quiénes debían encabezar el paro, quiénes debían ser el comité de paro. Y obviamente se decidió, pues, por aclamación, en definitiva, fue que el señor rector de la universidad presidiera el comité de paro. Segundo, que lo integraran los señores presidente de la UNE, ¿no? Que en esa época era el hoy doctor Gonzalo Erazo Ledesma, el presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios, ¿no? Que en ese momento era el compañero Miguel Andrade, que lamentablemente en ese día él no avanzó a regresar de una gestión que tenía que hacer en el sector campesino, porque tuvo que ir a una asamblea y no avanzar a volver oportunamente, entonces no pudo concurrir. Entonces concurrió en su representación el compañero Norberto Maldonado, a quien se lo designó también secretario del comité de paro. Y aparte de estos nombres, hay que mencionar al secretario general del
del sindicato de choferes, ¿no? Que era el señor Jorge Erazo Ledesma. Que también se unió al paro. También el sindicato de choferes se unió al paro. Hubo algunas dudas inicialmente, creo que lo mencionamos en la vez anterior, pero la dirigencia terminó acatando la voluntad de los socios y se integró. Y aparte de eso, el presidente del comité, ¿cómo le llamamos? De la Federación de Trabajadores, la Federación Provincial de Trabajadores de Loja, que era miembro de la CTE. ¿No? Entonces, esos fueron los integrantes. No creo que me olvido de ninguno, y si es que me olvido, lamento, porque realmente, bueno, pero esos fueron los Ahora, miembros del comité. Ahí luego se decidió que ante la significación de la concurrencia que se tenía, que no podíamos ignorarla estando afuera, porque seguían afuera, no se iban, no se iban. Entonces decidimos trasladarnos al Parque Central. Para allí, el señor doctor Jorge Mora, como presidente del paro, hiciera una pública exposición de lo que había ocurrido en la reunión de ese día, ¿no? Y les informara que se había declarado en paro. Y que íbamos al paro, y que se llamaba a todo el pueblo a colaborar, manteniéndose en una situación de paralización de funciones. Ahora bien, este paro llega luego de que años atrás, casi al finalizar la dictadura militar, se habían producido también hechos violentos en Loja. Incluso me parece que habían habido muertos. Sí, efectivamente, con la dictadura militar en el año 66, aparte de que durante el periodo de la dictadura militar, que duró desde julio del 63 hasta el año 66, ¿no? Creo que casi ajustaron 3 años, ¿no? Pues fueron una época de lucha. El movimiento estudiantil, el sindicalismo, los trabajadores de la ciudad, incluso los sectores barriales, de vez en cuando participaban también los sectores barriales en las movilizaciones en busca de la reclamación, el requerimiento para sus respectivos barrios, ¿no? En ese ambiente es que surge precisamente la idea de que hay que mejorar la condición urbanística de Loja. Sí, pero había también en la vivienda. Ese enfrentamiento dio como resultado la digamos, represión, y esa represión también generó muerte, ¿no? De hecho, las luchas estudiantiles, las luchas populares, porque las luchas estudiantiles se transformaban en luchas populares, en movilizaciones populares, en manifestaciones callejeras que hacían, pero eran de considerable volumen porque participaban no solamente los estudiantes, sino también el pueblo. Y eso obviamente era objeto de una represión muy fuerte de la policía, y a veces también de concurrían los Esa militares. era un poco la historia que venía sucediéndose, y que me imagino cuando se declara el paro de Loja, la gente debe haber tenido, digamos, los gobernantes. Una escuela de lucha. Primero una escuela de lucha, pero los gobernantes también debieron tener algún resquemor de que este paro también genere violencia. No, de hecho, ya hablando del paro, pues parece que le preocupó tanto al gobierno de Velasco Ibarra y al alto mando militar, ¿no? Porque se inventaron, ¿no? una imagen de ese paro, en el sentido de que del paro de Loja iba a iniciarse todo un movimiento revolucionario, un movimiento insurgente, subversivo, para irse tomando en una gran manifestación, un gran movimiento desde el sur de Loja, desde Loja, sur del país, hacia el norte, para tomar Quito e instituir un gobierno democrático, pues, ¿no? ¿Democrático o comunista abiertamente? Y claro, para que después asustar a la gente de que se venía el comunismo. De que se venía el comunismo. Dijeron, este gobierno que se quiere instaurar es un gobierno comunista, se quiere repetir el caso de Cuba. Les van a quitar los hijos, les van a quitar las casas. Y les van a quitar la propiedad, y esto va a ser todo un escándalo, un relajo de la vida, eso es lo que se llamaba. Y entonces los comunistas de Loja estaban empezando este gran andar. Entonces eso más también contribuye a la expectativa del asunto, con la circunstancia de que, hay que mencionarlo, mire usted, vino el ministro de Defensa, Jorge Acosta Velasco, vino
el alto militar, o por lo menos con el alto mando militar, o por lo menos algunos de los miembros del alto mando militar, aquí a Loja, y se alojaron obviamente pues, en la zona militar, y venían ellos para discutir cómo se iba a responder, cómo se iba a reprimir al paro, de Loja, a los manifestantes del paro. Y al pueblo de Loja. Ahora, cómo se iba a poner orden, paz. Rómulo, pero ¿quién era el gobernador de la provincia? Eso es un aspecto importante. El gobernador de la provincia de Loja era en esa época el licenciado Luis Enrique Ortega. ¿Ah, ya? Sí, él era un conocido hombre aquí en la ciudad, parte de la provincia, era un intelectual democrático, ¿no? Era un lucido, prestigioso profesor del colegio del colegio Beatriz Cueva de Ayora. Me parece que daba literatura y era un hombre muy versado. Él pasa de la docencia a la gobernación. Sí. Y a él le toca enfrentar el problema del paro de Loja. Sí, por alguna razón él aceptó el cargo del gobernador. Parece que él tenía mucha estimación a Velasco Ibarra y no le pudo negar el nombramiento, según se comentaba, ¿no? Declarado el paro, él tenía que ordenar. Claro, entonces el paro, ¿qué nomás se habrá decidido en esa reunión importantísima de alto nivel militar, ¿no? Aquí con el ministro, ¿no? Con ministros. ¿Qué nomás se habrá resuelto? Que mire usted, el gobernador de Loja puso su renuncia y se negó a aplicar y a estar presente o ser testigo o contribuir o encubrir, en definitiva, las decisiones que se iban a aplicar como consecuencia de esa reunión. Prefirió renunciar. Prefirió renunciar y se abrió. ¿Ya? Y es que el hombre debe haber entendido y conocido muy bien y haberlo ya porque se produjo cuando en el día del paro, o fue la víspera, no recuerdo muy bien, se produjeron 2 dinamitazos en Loja. Un dinamitazo se dio en las puertas del templo católico de la iglesia del Valle, ¿no? Y el otro dinamitazo en las puertas del templo de la iglesia de San Francisco. Y esos dinamitazos se los acusaba claro, a los esos dinamitazos, del después de toda una campaña anticomunista, antipopular, diría yo, de desacreditación de la movilización, pues que se decía que se estaba poniendo en peligro la religión. Entonces ahí se pretendía con esos dinamitazos patentizar ante la ciudadanía que en efecto era una brutalidad, una barbaridad apoyar el paro, ¿no? Porque y que era atentaba contra la paz, contra la fe pública y atentaba contra el régimen democrático. Y el paro estaba dirigido por gente que odiaba a la religión y todo lo demás, ¿no? Claro, y entonces obviamente quienes estábamos en la dirección del paro éramos gentes vinculadas a la dirigencia de la FEWE. Uh-huh. Y ya el solo hecho de mencionar que hace un momento quienes dirigían el paro, pues estaba ahí conocidos, gentes democráticas que participaban en las luchas populares, como el presidente de la FEWE, como el presidente de la UNE, como el presidente de la Federación Provincial de Trabajadores, ¿no? ¿Ya? El presidente de la FEWE, que lo mencioné también. Bueno, entonces era la gente de izquierda. Era un movimiento estudiantil de izquierda el que había iniciado, organizado y conducido y llamado a la gente a ir a ese paro. Se declara el paro, comienzan las manifestaciones, hay los 2 dinamitazos y todo lo demás. Bueno, ¿y cómo continúa el paro? Bueno, las movilizaciones del pueblo de Loja pues no pudieron ya hacerse las grandes movilizaciones como la que inicialmente se hizo. Ajá, ¿no? ¿Por qué? Porque ya caía el ejército, caía la policía, ¿no? Que se concentraron aquí 3.500 hombres armados y equipados. O sea, la cosa venía en serio. No, entonces por algo vino el mando militar y el Ministerio de Defensa, por algo vino. Entonces se concentraron aquí 3.500 gentes dispuestas a aplastar el paro a lo que fuere. No vinieron para
para conversar ni para conversar ni para negociar propiamente, ¿no? Sino para aplastar el paro, para que eso sirva de ejemplo, para que nadie más desde ninguna parte del mundo ni siquiera Loja se atreva otra vez a intentar una acción como la que se pretendía de que según ellos el cambio de gobierno nacional para imponer un gobierno izquierdista, un gobierno comunista, ¿no? Ya, ahora bien, frente a esa presencia tan grande de militares, ¿qué hacía la gente del Comité del Paro? Los jóvenes empezaron a salir a las calles por sectores. Ajá. Y entonces, entre las medidas de lucha que había que hacer era impedir que los carros del ejército puedan movilizarse, porque se movilizaban pues por todo lado y se movilizaban a lo largo de las calles y siempre vigilando las partes altas con metralladoras desde los jeeps. Allá, jeep militar, por si acaso entonces, hay algún intento de agresión a ellos para responder, ¿no? Y mire usted que era tal el celo con el que se desempeñaban y tal la actitud, ¿no?, que tenía el ejército ahí, con el que le habían traído, con qué ideas nomás le habrían metido de que iban a correr riesgo, de que iba a haber balas desde el otro lado, de que iba a haber enfrentamiento, que iba a haber batalla, intercambio de balas y con armas de lado y lado, ¿no? Que, mire usted, ocurrió un hecho muy significativo, muy lamentable, obviamente, trágico, que asesinaron a un muchacho cuando un muchacho estaba tomándose un refresco con otros 2 o 3 compañeros en la calle Mercadillo, entre Sucre y 18 de noviembre, más hacia la Mercadillo, ¿no? Junto a una tiendita de esas modestas que hay y habían con mayor razón en esa época, tomaban, y en lo que pasa un jeep desde la calle 18 de noviembre por la Mercadillo hacia la Sucre y hacia la Bolívar, pues uno de estos jóvenes con la botella en la mano como que le saluda, ¿no? Como que le saluda, pero obviamente el saludo ahí no era sino una expresión de rechazo porque dijo, abajo la dictadura, ¿no? ¿Ya? Y abajo los militares, ¿no? Y con la botella. Entonces parece que la botella se la vio con una expresión alguna bomba, alguna cosa como esa. De que exacto, que iba a caer, peligro, ¿no? Y dispararon. Y lo mataron. El chief estaba yendo, ¿no? Alcanzaron a ver, porque iban así viendo hacia atrás, los unos hacia adelante, los otros veían hacia atrás, dispararon y le pegaron un tiro. Lo mataron. Era un muchacho de unos 16 años aproximadamente, alrededor de 16 años. Tal vez recuerde el nombre de esa víctima. Lamentablemente, en eso sí nos hemos descuidado en recogernos, pero estamos en esto, estamos recogiendo datos, ¿no?, que nos permiten hablar en algunos casos. ¿Y qué decía? ¿Y qué dijeron los militares frente a ese problema? ¿O las autoridades? Y mire la tragedia esta, que resultó que ese joven era hijo de un sargento o cabo del ejército. De tal manera que lo que él intentó seguramente era o gritar lo que se dijo que gritó, o saludar a los compañeros del papá. A los compañeros de su papá. Podría ser, pero ¿no? Lo vieron como enemigo. Como una amenaza, ¿no? Como amenaza, y entonces lo dispararon, ¿no? Y de eso, obviamente... ¿Y eso qué generó en la ciudad? Un rechazo abrumador de la ciudadanía, pues, ¿no? Un rechazo total. ¿Y qué decían los militares y los responsables de eso? Ninguna Declaración, nada. Ninguna explicación, ninguna declaración. En absoluto, nunca dijeron nada. Mientras tanto ya había renunciado el gobernador, estaba un nuevo gobernador en funciones. Estaba el gobernador encargado, me imagino que estaba en funciones por el jefe político, pues, o al menos encargado él, ¿no? Pero no había información. Nadie dijo nada sobre. Nadie dijo nada, de ese gobernador encargado tampoco dijo nada, ni ¿de quién más podríamos haber esperado? La muerte de este joven no se da en medio de una manifestación. No. Se da en medio del patrullaje que hacía el ejército y la presencia del joven en estas circunstancias. Sí, que hijo incluso, ya repito, de un sargento o un cabo. Ahora, Rómulo, ¿y cómo termina el paro? ¿Cómo es que se continúa? Porque en Loja se decía que hacer un paro en Loja no iba a atraer la atención de nadie por cuanto no le hacíamos daño a nadie. Sí, esa era la idea, ¿no? Pero ocurre que la
las expresiones de ese paro, lo que se fue dando, apareciendo y ocurriendo en esos 2 días, ¿no? Es que la gente no iba a dejar que el paro, digamos, no iba a quedarse en la calle, mejor digamos en la casa, en sus casas, ¿no? Obviamente no iba a salir a enfrentar abiertamente al ejército, pero empezaron a salir por los barrios. Y los barrios, ¿qué hacían? Se colocaba tablas, por ejemplo, donde no eran calles donde eran calles lastradas nomás, donde no había adoquín, porque había unas calles con adoquín y otras solo lastradas. En ese se ponía una tabla larga, ¿no? Así angosta, pero con clavos largos. Para ponchar las llantas de los vehículos. Exacto, se la enterraba, que no se vea a primero. Y en el mismo barrio lo hacían, lo confeccionaban los jóvenes, los adultos, y la sembraban ahí. Venían las llantas, venían los vehículos, carros, no se pergataban y se bajaban las llantas, ¿no? Entonces, eso pues obviamente generaba una situación, por un lado, que la gente se expresaba bien, ¿no? De alegría frente a que inmovilizaban vehículos. Paraban al carro, por muy armados estuvieran, se paraban ahí. Y en cambio, bien, en los lugares de los adoquines, se desadoquinaba pues las calles. Se levantaban para hacer especies de trincheras. Para que sean como trincheras por un lado y por otro para impedir que los carros rueden, ¿no? Entonces, eso inmovilizó también al ejército. Entonces, solo podían andar en escuadras, pero tenían que andar brincando esos obstáculos. Hacemos una breve pausa, volvemos. Seguimos en este diálogo sobre el paro de Loja. No se olviden suscribirse a Explorador TV, que tiene por objeto, como les decimos, recuperar la historia de Loja. Estamos en esto del paro, y hay aquí algunas cuestiones que habría que conversarlas, Rómulo. Primero, el hecho de este ataque a estos dinamitazos a las iglesias, 2 dinamitazos a las iglesias del Valle de Santo Domingo o de San Francisco, ¿no generó en la población un rechazo hacia quienes dirigían el paro, acusándolos de subvertir el orden y de ser comunistas? Y el segundo aspecto que habría que considerarlo también es el hecho de que el gobernador renuncia. Sí. ¿Cómo se explica las dos cosas? Que la gente no haya rechazado la presencia de comunistas en el paro de Loja y la renuncia del gobernador. Yo creo que ahí, aparte de esos dos hechos, que hay que verlo uno por uno, ¿no? Hay que identificar que la derecha en Loja tuvo toda la idea de que podía aislar la lucha nuestra, la gestión de los que íbamos al paro, que podía aislarla y que para eso tenía que mover sus piezas, ¿no? Entonces, y que no pasaría de ser un reclamo simple, ¿no? Claro, exacto. Entonces, ellos pretendieron, por un lado, creo que, tratar de echar la fe como un elemento para producir el lanzamiento del pueblo contra la idea del paro. Pero eso les significó difícil, ¿no? Porque ya en los días de preparación del paro, pues hubo un acontecimiento muy sencillo, pero muy importante. ¿Cuál fue? En el día que se iba, que la posta llegaba a Quito, las autoridades de Loja trataron de concentrar, y en efecto concentraron en la esquina del Consejo Provincial, ¿no? Y se prepararon ya para hacer toda una movilización, un discurso, toda una concentración política con la juventud de Loja, que estudiaba en los colegios confesionales. No necesariamente juventud católica, sino juventud de los colegios católicos. Colegios confesionales, colegios católicos. De los colegios católicos. Para rodearse, ¿qué iban a decir? Todavía no lo podemos señalar exactamente. Pero ¿qué era la idea?
de marginar ese sector social y apoyarse en esa marginación respecto de las filas del paro, eso tenía un propósito que iba a madurar más adelante, cuando seguramente se pensó hacer aquello por lo cual el señor gobernador les dejó tirando la renuncia y se negó. Entonces, reprimir. Claro. Entonces, si ganaban sectores juveniles, si esos sectores juveniles iban a representar una voz dentro de cada hogar para justificar la posición de las autoridades de la derecha, de la administración de Loja, pues esa concentración les era muy importante. O sea, una especie como de rompehuelgas al estilo norteamericano, es decir, que vengan a disminuir la presencia, la concentración en un sentido para incrementarla en el otro. O por lo menos restar. ¿No? Pero eso no se dio. No se dio, porque las casualidades son así. Bajábamos un grupo esa mañana que ya estaban concentrados los jóvenes, serían las 10:30, 11 de la mañana, por ahí, sí, las 11 de la mañana, y bajábamos un grupo de jóvenes después de una asamblea que tuvimos en el Paraninfo Universitario, que estábamos en campaña, aún no habíamos, y estábamos en la preparación del paro. Entonces bajábamos este grupo hacia el Parque Central por algún motivo, y entonces nos encontramos con lo que ya habíamos estado oyendo, que se llamaba a los jóvenes a una gran concentración de los colegios confesionales, ¿no? Y entonces vimos que estaban ahí y dijimos, bueno, ¿y para dónde va esto, no? Y se nos ocurrió acercarnos a la gente. Estábamos como unos 20 nosotros, ¿no? O tal vez un poquito más. Nos acercamos a los jóvenes. No faltaba quien tenía un amigo, otro amigo, una amiga ahí. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Para qué se reúnen? Porque no vamos al paro, muchachos, vamos al paro, ¿no? Y empezó a encenderse toda una corriente, toda una llamarada, digamos, en términos figurados, ¿no? Entre la juventud de adherirse a quienes hablábamos del paro. Y no hacerle el juego a las autoridades que querían que no se adhieran al paro. Y claro, y para lograr justamente eso, pero de que hable en términos personales, pero se nos ocurrió que yo, que tenía una mayor, digamos, experiencia política con los jóvenes, estábamos ahí, mayor autoridad, era presidente yo del Frente de Izquierda también, ¿no? Entonces, y además presidente de la FEUE, ¿no? Entonces, en esos días anteriores al paro, ¿no? Porque ya después yo ya dejé de ser presidente y pasó a ser presidente el compañero Andrade, ¿no? Ya, pero yo ahí ejercía una autoridad política y me trepé sobre un jeep con un megáfono que estaba muy cerca de la juventud que estaba concentrada. Ajá. Y, obviamente, tomé la palabra y les hablé, les expliqué a los compañeros. Y los jóvenes vinieron. Y compañeros. Y los jóvenes nos escucharon y empezaron también poco a poco a agitarse allí y a pronunciarse por apoyar el paro. ¡Viva el paro! ¡Viva el paro! Y el pueblo de Loja con el paro, ¿no? Los gritos. Esa es la una significancia. La otra es analizar un poco el efecto que debe haber causado en las autoridades la renuncia del gobernador. Claro, porque completemos el asunto de los jóvenes, de los estudiantes confesionales, porque nos fuimos a la movilización. Abandonaron ellos, se fueron con nosotros, abandonaron el lugar donde iba a ser la concentración, y a tal punto se percataron de que perdieron la oportunidad de hablar con la juventud, porque empezaron a retirar digamos un poco de ornamentos que estaban poniendo en los balcones para dirigirse las autoridades a los jóvenes, comenzaron a retirarlas y nosotros se fueron llevando la mano. Nos habremos llevado, diga usted, pongámosle 1,000, 2,000 gentes, jóvenes, ¿no? Y le dimos la vuelta a Loja un par de veces, ¿no? Pero Rómulo, esa es una parte. Eso es muy importante para que se entienda de qué lado estaba el pueblo de Loja y cómo esos jóvenes representaban la palabra, incluso de jóvenes, digamos, de hogares de clase media, ¿no? Que ayudó a neutralizar lo que pensaban hacer las élites en contra del paro. Pero también hay el otro hecho importante, que es la renuncia del gobernador. Es que esa renuncia, cualquiera creo que no le va a escapar que el gobernador, habiendo sido designado por Velasco Ibarra
porque se decía que había ahí una relación de simpatía de amistad. Y de amistad, ¿no? Entonces, y que esa persona, su persona de confianza, le deje votando la renuncia a Velasco. Le decimos votando en términos de hablar ahora, ¿no? Él debe hacer una renuncia muy delicada, pero diciéndole, no puedo yo estar y me voy para hacer lo que ustedes están pensando y me voy, ¿no? Y eso, obvio que obligó a reaccionar, y debe haber reaccionado los sectores, medios, como decía hace un rato. Diga usted, ¿qué opinión se habría hecho el presidente del Club de Leones de Loja, por ejemplo? ¿Cómo le habrá impactado a él eso? Por supuesto. Ya. ¿Cómo le habrá impactado había el club también de Rotarios, ¿no? Había otros sectores que se los consideraba, o se consideraban pues de cierta distinción en Loja, pues y los empleados públicos, y el alcalde, y los concejales, los consejeros, toda esa gente debe haber tenido un sacudón, ¿no? Ahora, porque claro, incluso mire usted que la Iglesia Católica, lamentablemente, a pesar de que hubo un hecho como ese, delictuoso que decíamos antes, y que los jóvenes estaban siendo llamados para un pronunciamiento político a favor de la derecha, guardó silencio. Cuando la Iglesia debió haber dicho, señores, no, señor gobernador o señor prefecto provincial, señores consejeros, señor alcalde, no pueden ustedes llevarse a la gente solo porque ustedes son las autoridades. Conversen con ellos sobre lo que los quieren llevar, ¿no? No pueden disponer de la juventud ustedes en esas condiciones, solo hablando con los dirigentes de los respectivos colegios, porque eso no estaba bien. Eso no ocurría con la juventud que estaba participando en el paro o iba a participar en el paro. No estaban actuando ahí con orden del rector del colegio Manuel Cabrera. O sea, Lozano, no los llevaron Beatriz, bajo amenazas a los del paro. Ni presiones. Ni por la gente asistía, ¿no? la gente asistía voluntariamente. Exacto. Ahora bien, declarado el paro con la lamentable muerte del joven, con la renuncia del gobernador y todo lo demás, llegó un momento en que tenía que levantarse el paro. ¿Por qué se levanta el paro? ¿Y qué resultado de ese paro podemos decirle a Loja que hubo? Yo diría que con el hecho de que la Iglesia tampoco condenó los dinamitazos, eso es una cosa muy seria, que le significó a la derecha que no tenía al gobierno, le significó la convicción de que no podía realmente ir a aplastar el paro como pensaron hacerlo. Ya. Entonces, inmovilizar solamente Loja, nos ayudaron a inmovilizar Loja, mejor dicho, ¿no? Nos ayudaron a inmovilizar Loja, pero ocurre que también la inmovilización implicaba que no había provisión ya de víveres. Por supuesto. Por un lado porque la gente no los traía, por otro lado porque los militares tenían recelo de que los militares se los quiten. O se los quiten, ¿ya? Se los incauten, porque ahí nadie respeta a nadie, ¿no? Entonces, que en el comité de paro se llegó a la decisión de que había que disolverlo para evitar que esto pudiera tener unos efectos tan graves como los que quiso evitar y se fue evitando o eludiendo responsabilidades el señor gobernador. Pero obviamente con toda esa decisión respondía a considerar que el gobierno no podía ya no podría cerrar los ojos frente a la reclamación popular. Y a las necesidades, en este caso. Las necesidades habían alcanzado un nivel de expresión social y política que sería un absurdo, bueno, no me atrevo a calificarlo con una palabra fuerte, pero que no podría incurrir en esa tontera, por decirlo menos, en ese desafuero de seguir negando a título de que no le importa. No le importa y que son respetados en el gobierno o se hacen respetar y que no les pueden pedir de esa manera y que hay que venir a rogarles, ¿no? Esa posición el gobierno no pudo asumir. A tal punto que creo que el comité de paro no se equivocó en decir sí, nos vamos a disolver, porque
poco a pocos días del paro comenzaron, de que pasó el paro, mejor dicho, Ajá. que se volvieron a la normalidad las cosas, comenzaron a llegar los recursos para una cosa, para otra, las que habíamos planteado. Hubo dinero para el hospital, en poco tiempo. Hubo dinero para la vialidad. Para el Colegio Hubo Bernardo. dinero para el Colegio Bernardo Valdivieso. Se incrementó el presupuesto de la universidad. Y se hizo el problema de reasfalto de la ciudad. Y se asfaltó Loja, ¿no? Entonces, yo creo que la lucha del paro fue exitosa porque sin haber llegado a tener confrontaciones de alto nivel, digamos, militarizado, ¿no? de explosión de armas para acá y para allá por parte del pueblo, por ejemplo, ni siquiera en su defensa, ¿no? Pues los resultados fueron esos, y más bien se puso en evidencia que teníamos un Estado represivo, un gobierno represivo y unas Fuerzas Armadas que se preparan represivamente contra el pueblo permanentemente. Ajá. ¿Ya? Y autoridades que están dispuestas a ayudarles a esa represión. Y Pero que hay también funcionarios y hombres cultos y hombres generosos que dicen, a esto yo no me presto, que fue el caso del señor gobernador. Creo que ha sido un caso único, ¿no? Un caso excepcional, ¿no? ¿Ya? Bien por él, ¿no? Pero que tampoco se le ha reconocido. Y eso no ha sido reconocido. Las élites de Loja no han reconocido. A tal punto que cuando nosotros... Es que la derecha nunca ha querido reconocer las luchas populares. Ajá. Más bien siempre si no ha buscado odiarlas y reprimirlas o desacreditarlas... Las ha contado a su manera. Las ha ignorado o las ha contado a su manera. A tal punto que, por ejemplo, sobre los mártires del 28 de marzo, los mártires de la caída de la dictadura, ¿no? Que fue 3 años antes eso. Unos 3 años antes, los estudiantes pusimos en una gran movilización, pusimos ¿cómo se llama? Una placa con los nombres de todos ellos. Y se la impuso ahí en un parterre que está contiguo a lo que en esa época conocíamos como en el puente de Lea, ¿no? Ajá. Ahí, que había ahí también un centro médico, ¿no? Ahí, en ese parterre, pasando el puente, pasando de sur a norte, ahí se lo puso. Y para eso lo invitamos. Fue invitado, y el que presidió esa acción, digamos, desde Loja, desde la juventud, fue Víctor Hugo Samaniego. Él era presidente de la Escuela de Derecho en esa época, y se lo invitó a Carlos Julio Arosemena Monroy, y él estuvo presente en ese evento. Y él la puso a la placa, ¿no? Y en el monumento que ahora hay una especie de palma al frente de lo que es ahora el Centro de Salud número 1 o 2, me porque parece. a los pocos días, unos 8, 15 días después, fueron y se robaron la placa. Pero la desmontaron. Desmontada la placa, los nombres existen. Existen, sí. Sí. Incluso después tuvimos oportunidad de saber que la placa estaba en las bodegas del municipio. Y entonces yo me pregunto... El señor alcalde de entonces, el doctor, en esa época, licenciado Vicente Burneo, ¿supo de eso? ¿De que alguien fue a sacarse la placa y la puso en el municipio? ¿O quién la fue a guardar ahí en el municipio? Secretos que serán conversados en una próxima. Conversaremos cuando tengamos mejor información. Les invitamos, amigos, a que se suscriban a Explorador TV, la alternativa de comunicación que nace desde Loja. Este ha sido más o menos en breves rasgos la reseña de ese momento histórico de Loja que se llamó el paro de Loja. Gracias, Rómulo. 1970. Volveremos con ustedes. Gracias por su atención. No se olviden, suscríbanse al canal Explorador TV.